Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente favorita de chismecitos turcos, análisis profundos de series y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas del universo otomano. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque hoy tenemos drama, tenemos halagos y tenemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel en el centro de la escena. Así es, amigos, el título no miente. Hoy vamos a desentrañar ese momento, esa declaración, ese halago que Kerem Bürsin le dedicó a Hande Erçel y que dejó a todo el mundo boquiabierto. Prepárense porque vamos a analizarlo al detalle, vamos a especular, vamos a reaccionar y, por supuesto, vamos a recordar un poquito de esa magia que compartieron en pantalla y fuera de ella. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, déjenme recordarles que si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Créanme, tengo preparada mucha información jugosa para ustedes, así que no se lo querrán perder. Vamos a darle ese botón de suscribirse y únanse a esta comunidad de fans apasionados. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se juntan incendian las redes sociales. Su química en *en Calcap *, o *Lofi sin deer como la conocemos en Latinoamérica, fue innegable. La gente no solo amó a Eda y Serkan, sino que también se enamoró de la idea de que Kerem y Hande fueran algo más que compañeros de trabajo. Y como todos sabemos, ese deseo se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, alimentando rumores y, sobre todo, regalándonos momentos adorables. Pero como toda buena historia, tuvo su final. Su ruptura fue un shock para muchos, dejando un vacío en los corazones de los fans que soñaban con un cuento de hadas. Sin embargo, incluso después de la separación, el interés por ellos no ha disminuido. Cada uno sigue su camino profesional, pero cada declaración, cada interacción, cada *guiño* es analizado con lupa por sus seguidores. Y es aquí donde entra en juego el halago del que les hablaba al principio. La verdad es que la interpretación de este halago ha generado un debate enorme. Algunos lo ven como una muestra de respeto y admiración profesional, mientras que otros creen que hay algo más, una pizca de nostalgia o incluso una puerta abierta a la reconciliación. Para entender mejor todo este revuelo, tenemos que contextualizar un poco la situación. El comentario surgió durante una entrevista en la que se le preguntó a Kerem sobre sus compañeros de trabajo. Él, como siempre, se mostró muy educado y profesional, hablando maravillas de todos con los que ha compartido pantalla. Pero cuando le tocó el turno de hablar de Hande, su tono cambió ligeramente. Se detuvo un segundo, sonrió y dijo algo que encendió todas las alarmas. Él dijo, y cito textualmente: Hande es una actriz increíblemente talentosa. Tiene una capacidad impresionante para conectar con el público y transmitir emociones complejas con una facilidad asombrosa. Es una profesional dedicada y una compañera maravillosa en el set. Hasta aquí, ¿todo bien, no? Palabras bonitas, elogios profesionales. Pero luego añadió algo que hizo que las redes sociales explotaran. Dijo, además tiene una luz especial, una energía única que la hace brillar. Es algo que no se puede enseñar, es algo que simplemente es *Hande. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? La tensión. Esa frase, una luz especial, una energía única, es la que ha desatado toda la especulación. Porque no es solo un halago a su talento actoral, es un reconocimiento a su esencia, a su personalidad. Es como si Kerem estuviera reconociendo algo más allá de la simple relación profesional. Ahora bien, ¿qué significa realmente este halago? Aquí es donde entramos en el terreno de las hipótesis. La primera, y la más lógica, es que simplemente está siendo amable y respetuoso con una excompañera de trabajo. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y compartieron experiencias intensas. Es normal que sienta admiración por su talento y que la recuerde con cariño. Pero como les decía, algunos fans no se conforman con esta explicación tan simple. Creen que hay un sentimiento más profundo detrás de esas palabras. Argumentan que la forma en que Kerem habló de Hande con esa pausa, esa sonrisa, era diferente. Que había un brillo especial en sus ojos, una emoción contenida que no podía ocultar. Incluso hay quienes piensan que este halago es una forma sutil de Kerem de expresar que todavía siente algo por Hande.
Que tal vez se arrepiente de cómo terminaron las cosas y que está buscando una manera de reconectar con ella. Esta teoría, por supuesto, es la más romántica y la que más esperanza genera entre los fans que sueñan con una reconciliación. Pero también hay que ser realistas. Andercel actualmente está en una relación con Akan Sabank y se les ve muy felices juntos. Es poco probable que, al menos en este momento, esté pensando en volver con Kerem. Sin embargo, en el mundo del espectáculo y en la vida en general, nunca se sabe lo que puede pasar. Además, hay que tener en cuenta que la prensa turca es muy dada a exagerar y a crear historias donde no las hay. Es posible que este halago haya sido sacado de contexto y que se le esté dando una importancia que no tiene. Pero como les decía al principio, el simple hecho de que se hable de Kerem y Hande juntos sigue generando un interés enorme. Lo cierto es que solo Kerem Bürsin sabe lo que realmente quiso decir con ese halago. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y analizar sus palabras desde diferentes perspectivas. Lo que sí es evidente es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona a sus fans y que genera un debate constante. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este halago es simplemente una muestra de respeto profesional o creen que hay algo más detrás? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Además, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta comunidad de fans apasionados y no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy hemos analizado ese halago de Kerem Bürsin a Hande Erçel que ha incendiado las redes sociales. Hemos explorado diferentes interpretaciones y hemos debatido sobre si hay algo más detrás de esas palabras. Lo que está claro es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que apasiona a sus fans y que genera un interés constante. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando este tema conmigo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, dar like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos turcos. Adiós. *** ampliando la noticia ***. Para entender la magnitud de este halago, y por qué ha provocado tal oleada de reacciones, debemos profundizar en la historia de Kerem y Hande, tanto dentro como fuera de la pantalla. *** no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La química entre Eda y Serkan era palpable, y la gente sentía una conexión genuina entre ellos. Esta conexión no solo impulsó los ratings de la serie, sino que también alimentó la esperanza de que la magia que veíamos en la pantalla se extendiera a la vida real. Y así fue. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en la pareja dorada de Turquía. Sus fotos juntos eran virales, sus interacciones públicas eran analizadas al detalle y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Compartían momentos especiales, desde viajes románticos hasta celebraciones familiares, y se mostraban genuinamente enamorados. La presión mediática era enorme, pero parecían manejarla con gracia y naturalidad. Los fans los adoraban y las marcas comerciales hacían fila para trabajar con ellos. Pero inevitablemente la burbuja se rompió. Los rumores de una posible crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas y algunas señales ambiguas en redes sociales. Y finalmente la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. La noticia fue devastadora para sus fans, quienes sentían que su propio cuento de hadas se había desmoronado. La ruptura fue y sigue siendo objeto de especulación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fueron las presiones del trabajo, las diferencias personales o simplemente el desgaste natural de una relación? Nunca lo sabremos con certeza, ya que ambos han mantenido un silencio prudente al respecto. A diferencia de otras rupturas mediáticas, no hubo acusaciones públicas ni drama exagerado. Simplemente un adiós silencioso que dejó a muchos con el corazón roto. Desde entonces cada uno ha seguido su camino. Kerem ha continuado consolidando su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal,
evitando generar controversias y enfocándose en su trabajo. Se le ha vinculado sentimentalmente con otras figuras del espectáculo, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Ande, por su parte, también ha seguido avanzando en su carrera, participando en nuevas series y películas. Además, ha expandido su influencia en el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales. Su relación con Hakan Sabank ha sido pública y notoria, y se les ve felices y enamorados. Han viajado juntos, han asistido a eventos sociales y han compartido momentos especiales con sus familias. Es en este contexto donde el halago de Kerem cobra una importancia aún mayor. No es solo un comentario aislado, sino una pieza más en el rompecabezas de su relación pasada y presente. La frase "una luz especial, una energía única" resuena con fuerza porque evoca los recuerdos de su romance, de la magia que compartían y de la esperanza que generaron. Los fans más románticos se aferran a la idea de que Kerem todavía siente algo por Hande, que ese halago es una señal de que aún hay una conexión entre ellos. Sueñan con una reconciliación, con un reencuentro que les permita revivir la magia de asteriscos en Calcap Masterisco. Buscan pistas en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Analizan sus publicaciones en redes sociales, intentando encontrar mensajes ocultos o señales subliminales. Pero seamos realistas, la probabilidad de una reconciliación es baja. Hande está feliz con Hakan, y Kerem parece estar enfocado en su carrera. Además, el tiempo ha pasado, y las personas cambian. Es posible que la magia que compartieron en el pasado ya no exista. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, tal vez en el futuro el destino vuelva a unirlos. Tal vez algún día Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, ya sea como amigos, compañeros de trabajo o, quién sabe, como algo más. Mientras tanto, seguiremos analizando sus palabras, interpretando sus gestos y especulando sobre su futuro. Porque al final lo que realmente importa es la magia que nos regalaron en asteriscos en Calcap Masterisco y la esperanza de que algún día esa magia pueda volver a encenderse. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa realmente este halago? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Algunos lo verán como una simple muestra de respeto profesional, otros como una expresión de admiración genuina, y otros como un indicio de sentimientos más profundos. Lo que sí es cierto es que el halago ha generado un debate apasionado y ha reavivado el interés por la relación entre Kerem y Hande. Ha demostrado que a pesar del tiempo y la distancia, la magia de asteriscos en Calcap Masterisco sigue viva en el corazón de sus fans. Y mientras esa magia siga viva, seguiremos hablando de Kerem y Hande, analizando sus palabras y soñando con un final feliz. Porque al final, ¿a quién no le gusta un buen cuento de hadas? Así que déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Creen que este halago es solo cortesía, o hay algo más? ¿Será que Kerem está abriendo la puerta a una posible reconciliación? Quiero saber sus teorías. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Y si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. Tenemos mucho más chismecito turco para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Adiós.